Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta nueva conferencia de Argumenta, este foro de pensamiento y de cultura, que, bueno, aunque tiene una trascendencia, yo diría, universal, tiene raíces leonesas, ¿no? Aquí empezó. En primer lugar, quería agradecer al público aquí presente por su presencia en esta nueva conferencia y, a continuación, aparte de agradecer al público, quería agradecer a los colaboradores que han contribuido a a todas estas conferencias, en particular en esta en concreto. Ha colaborado la Fundación CEPA, a quien agradecemos profundamente. Ha contribuido también el Colegio Peña Corada, aquí tenemos a su director, a quien agradezco personalmente su contribución. Pero especialmente quería agradecer a la Fundación Fundos. Aquí tenemos a su director, del director de Cultura y Patrimonio de Fundos, que también es director de la Casa Museo Botines Gaudí, por habernos permitido celebrar esta conferencia. Nos han cedido, yo diría, su casa prácticamente, ¿no? Que estamos aquí en la casa de Gaudí, ¿no? Yo creo que ya sin más preámbulos voy a ceder la palabra. Vamos a tener el honor de que el propio director de la Casa Museo Gaudí nos presente al conferenciante. Y les dejo ya con Raúl Fernández Sobrino. Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor presentar a don Francesc Torralba y especialmente agradezco a Argumenta que se hayan acordado de esta casa para acoger la conferencia de hoy, a la Fundación CEPA también. Y estamos especialmente orgullosos de acoger esta conferencia por su temática, porque aborda la faceta espiritual de la Sagrada Familia, de una parte de ella, y en esta institución, en el Museo Casa Botines Gaudí, estamos realizando en los últimos tiempos avances muy importantes en el conocimiento sobre la importancia que la espiritualidad y la religión tuvo en el diseño del edificio, más allá de la figura de San Jorge que está en la puerta principal. Y estamos realizando importantes avances sobre que esa espiritualidad aparece en múltiples elementos del edificio. También, respecto a la temática de la conferencia de hoy, estamos especialmente felices porque recientemente los 3 edificios de Gaudí de fuera de Cataluña, en nuestra casa, junto con el Palacio de Astorga y el Capricho de Comillas, creamos una entidad, el Camino de Gaudí, que agrupa las 3 casas de fuera de Cataluña, y firmamos un convenio con la Sagrada Familia y tenemos una relación muy intensa de colaboración. Por todo ello, es para nosotros hoy un honor acoger la conferencia de Francesc Torralba. Además, es la conferencia con la que abrimos la programación del último cuatrimestre del año, que contiene todo tipo de actividades culturales para diferentes públicos y contiene, como siempre, una línea de programación dedicada a Gaudí, un tema que es inagotable. Para aquellos que estén interesados en la temática de Gaudí, les recuerdo que el 25 de septiembre, en esta misma sala, presentaremos Un león para Gaudí, una novela ambientada en esta casa y en la construcción de esta casa, obra de Maite López Blanch y Marta Muñiz. También el 7 de octubre presentaremos la conferencia Gaudí, maestro de la Basílica, del doctor José María Fernández Ximeno, que analizará la influencia de Gaudí en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón. El 25 de noviembre presentaremos una nueva novela, El aprendiz de Gaudí. Es una novela ambientada en Barcelona y obra del escritor Jesús Bastante. Y para finalizar la temática de Gaudí en este cuatrimestre, presentaremos el 9 de diciembre el libro Ingenio modernista, Universo Gaudí, obra de Ignacia Aparicio y Marc Cabello, que es un estudio riguroso y fascinante sobre la bóveda catalana y su evolución hasta alcanzar la máxima expresión en la obra de Gaudí. Sin más, procedo a presentar a don Francesc Torralba. Don Francesc Torralba es un filósofo, intelectual, erudito, nacido en Barcelona el 15 de mayo de 1967. Cuenta con una envidiable e impresionante carrera académica, es doctor en filosofía,
doctor en Teología, doctor en Pedagogía, doctor en Historia del Arte, catedrático de Filosofía en la Universidad Ramon Llull y ha impartido cursos y conferencias por todo el mundo. En su faceta como escritor es autor de más de 100 libros y de 2.000 artículos y ha sido reconocido con premios en diversas lenguas e incluso con premios especializados de ensayo. Posee también una envidiable vertiente social, pues es presidente y miembro de diversos comités de ética de instituciones sanitarias y sociales de todo el mundo. En el ámbito eclesiástico es miembro del Dicasterio de la Cultura y la Educación de la Santa Sede, nombrado por el Papa Francisco, y además es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores. Y entre sus numerosos premios destacamos el Premio Ratzinger 2023. Hoy va a abordar un tema apasionante, que es la construcción de la tercera fachada de la Sagrada Familia, que complementará las creadas por Gaudí y por Subirats y que tiene también una vertiente contemporánea muy interesante. Con todo ello, gracias a todos por estar aquí y le pedimos a don Francesc Torralba que nos acompañe en esta conferencia e imparta la conferencia. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas y gracias en primer lugar a esta presentación, a esta casa por acoger esta conferencia. También gracias a los que han acudido. Hay personas que vienen de Morgovejo y de Prioro, que son poblaciones donde yo paso mi verano, especialmente en Morgovejo. Y agradezco especialmente que se haya incluido en este programa de conferencias sobre Gaudí, precisamente la presentación de la fachada que todavía no existe y que tiene que ser construida y que será la fachada principal del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia. Antes de describir cómo será, cuáles son los grupos escultóricos, cuál es el propósito y el fin de esta fachada, quiero subrayar algunos acontecimientos que tendrán lugar durante este curso y que tienen que ver con Gaudí y su obra, ¿no? Por un lado, ya se ha dicho, vamos a conmemorar el centenario de su muerte el 10 de junio del 26, 100 años de la muerte de Gaudí, como saben, atropellado por un tranvía en el ensanche de Barcelona, casi cumplía ya 74 años y murió con 73, con muchos proyectos todavía en la cabeza. De hecho, a su colaborador inmediato le dijo, el día antes de morir, mañana haremos cosas maravillosas. No sabemos exactamente cuáles, pero había prometido eso a su colaborador inmediato, ¿no? Por otro lado, se va a terminar la Torre de Jesucristo, que es la más alta de las 18 torres que configuran este extraordinario artefacto simbólico en el centro del ensanche de Barcelona, que es la Sagrada Familia. Está en construcción y todo parece que terminará justamente para junio. La torre más alta, 172 metros y medio metro por debajo de la montaña de Montjuïc, y que culmina todo el conjunto de torres, que son 18. Eso también será una noticia a nivel mundial. Y luego hay otro acontecimiento que también va a proceder, no sabemos si este año o el siguiente, que es todo el proceso de beatificación en curso. Eso tiene otro tiempo y otro proceso, pero de momento ya fue nombrado venerable, era siervo de Dios, venerable, y los trabajos y las comisiones para reconocer su posible beatificación y posteriormente canonización siguen su curso. Por lo tanto, será un año, digo, donde Gaudí será noticia por estas razones, quizá por otras que desconozco, y por lo tanto es pertinente, es una ocasión para acercarse a su obra, para tratar de comprenderla. Yo me intereso por Gaudí desde hace unos 10 años, desde el punto de vista académico e intelectual, ¿no? Y la razón fue cuando fui nombrado miembro de la Comisión Teológica por el Cardenal de Barcelona
para estudiar, junto con otros teólogos y arquitectos, cómo tenía que ser esta fachada a partir de los documentos que tenemos y que fueron supervisados por Antoni Gaudí durante su vida, ¿no? Y esa comisión pues, elaboró todo un proyecto, fue aprobado por el patronato de la Junta Constructora de la Sagrada Familia y es el que va a servir de orientación a los artistas que tengan que desarrollar esta fachada, que al menos va a tener 10 años por delante de trabajos, porque es la principal, tendrá una grandísima proporción y además será una fachada con muchos grupos escultóricos que luego intentaré sintéticamente presentar. El hecho de estar en esta comisión despertó en mí mucha curiosidad y entonces es cuando desarrollé esta tesis doctoral sobre la fachada de la Gloria, que le dediqué mucho tiempo y que son casi 900 páginas, un libro ya publicado, donde trato con mucho detalle todos los elementos, ¿no? Al final trataré de identificar algunas imágenes a través de la pantalla que me han cedido, casi diría, para este acto, la Junta Constructora, donde hay precisamente los mapas y los esbozos de cómo tiene que ser esta fachada. Tengo el permiso de la misma Junta Constructora para presentarlo. De entrada, por eso, quiero ahondar en la figura de Gaudí, no para presentar su biografía, eso es conocido, existe muchísimas y distintas biografías de su obra y de su vida y de sus distintas peripecias, muchísima más obra de carácter ficticio, novelas, historias, pero quiero ahondar al menos en 5 aspectos, como una especie de polígono. Gaudí es un enigma y además es una personalidad con muchas caras, como un polígono, con muchas facetas, muchas caras, ¿no? A veces solo contemplamos uno que eclipsa a las demás, ¿no? Pero yo al menos, después de tratar de leer la bibliografía, que es muy abundante, casi diríamos oceánica, ¿no?, sobre Gaudí, además en distintas lenguas. Gaudí interesa a los pensadores alemanes, ingleses, norteamericanos, italianos, por lo tanto no es fácil poder seguir estas distintas vetas bibliográficas, ¿no? Pero yo creo que hay 5 aspectos que confluyen en ese ser excepcional que fue Antoni Gaudí y que no podemos olvidarlas, ¿no? Sobre todo si queremos comprender a fondo su obra. Yo parto de un implícito que voy a expresar ahora, que es para comprender una obra de un escultor, de un arquitecto, de un pintor, hay que ahondar en su alma, en su intangible, en su espíritu, diríamos, ¿no? De algún modo la obra refleja lo que es su ser. Santo Tomás decía, opere sequitur esse, ¿no? La obra sigue al ser, ¿no? De tal modo que para comprender un cuadro o una escultura, podría poner ejemplos, hay que tratar de ahondar en qué es lo que este hombre pensaba, creía, su estado emocional, su vida anímica. Esta tesis no es nueva, la desarrolla un autor en 1912, que es Kandinsky, en una obra muy conocida cuyo título, tenemos traducido en lengua castellana, es Lo espiritual en el arte, ¿no? Das Geistige in Kunst, dice el texto original alemán, ¿no? Y dice, bueno, para comprender cualquier obra hay que ir a fondo del autor, ¿no? Imaginen que uno quiere comprender a fondo, pues qué sé yo, ¿no? El grito de Munch, 1893, lo tenemos en la cabeza, el grito de Edvard Munch, ¿no? Esa figura que se agarra el rostro y dice que ausculta como una especie de grito de la naturaleza, ¿no? Bueno, pues para comprender bien cómo un ser humano es capaz de elaborar un cuadro así, hay que entrar en la vida de Munch, en sus relaciones familiares, en la muerte de su hermana Sophie, en su tendencia a la desesperación, en la lectura de Kierkegaard. Y entonces uno se hace la idea de decir, este cuadro es la expresión pictórica de un alma atormentada, que era el alma de Edvard Munch, ¿no? Pero eso lo podemos aplicar al hombre que camina de Alberto Giacometti o, por ejemplo, a la persistencia de la memoria de Salvador Dalí, otro de los genios catalanes, en este caso del Ampurdán, ¿no? Yo parto de esta idea, ¿no?
Por lo tanto, creo que hay 5 caras en Gaudí que no podemos perder, ¿no?, de vista. La primera es el genio, ¿no? Gaudí fue tratado de genio durante su vida y a posteriori se reconoce más su genialidad, ¿no? A veces decimos es un genio, la expresión a veces la frivolizamos. Genios hay muy pocos en la historia de las ideas, de la literatura, de la arquitectura, muy pocos, ¿eh? Leonardo da Vinci, muy pocos. Y el genio es el que rompe los esquemas, es alguien que propone un tipo de formas, un tipo de mensaje que rompe con la tradición, pero por otro lado tampoco es comprendido en su tiempo y genera todo tipo de reacciones, incluso viscerales, que es lo que pasó con muchas obras de Antoni Gaudí, empezando por esta casa, siguiendo por el Palacio Episcopal de Astorga, ya no hablemos de la Casa Milà o la Padrera del Paseo de Gracia y la misma Sagrada Familia, ¿no? Los genios generan controversia, siempre, porque rompen con las tendencias habituales, con lo que es habitual, con lo que es rutinario. Introduce formas, figuras, esto pasa en música, piensen en el dodecatonismo de Schoenberg, ¿no? Esto pasa en pintura, piensen en el manifiesto surrealista de André Breton o el mismo Salvador Dalí, y eso pasa naturalmente con el modernismo tan singular de Antoni Gaudí, ¿no? La genialidad es reconocida en Gaudí. Hay esa famosa frase del decano de la Facultad de Arquitectura, cuando le entrega el título de arquitecto a Antoni Gaudí. Elías Rogent dice, no sabemos si damos el título a un loco o a un genio. La historia lo dirá, ¿no? Pero es que hay muchísima proximidad también entre la locura y la genialidad, ¿eh? En muchas figuras de la historia hay un elemento que dice, este ser humano rompe los esquemas de la normalidad, ¿eh? Fabrica ideas, elabora pensamiento, dibuja unas formas que sorprenden, incluso en ocasiones escandalizan al público y a la sociedad bienestante, ¿no? Está el genio, de eso no hay duda y fue reconocido en vida, ¿no? Hay otro elemento que no puede quedar eclipsado en Gaudí, que está el contemplativo de la naturaleza. Era un gran contemplativo Gaudí y su fuente de inspiración principal es la naturaleza. Era un hombre que por razón de su enfermedad y de su fragilidad, digámoslo así, pues incluso de niño no podía jugar ni seguir con los demás y estaba observando árboles, mar, especialmente el mar, ¿no? Y quería reproducir las olas del mar y así lo hizo en algunas construcciones, la Casa Milà o la Casa Batlló, ¿no? Cómo reproducir el mar en la piedra. Dice, pues esto es muy complejo, ¿eh? Porque el mar es estado líquido y la piedra es sólido. ¿Cómo conseguir que la piedra adopte la forma del mar, ¿no? Y sabemos que cada domingo por la tarde con el doctor Santaló iba pues al puerto de Barcelona a contemplar el mar. El mar para Gaudí era una fuente interminable de inspiración y especialmente toda la, digamos, naturaleza mediterránea, ¿no? Era un contemplativo Gaudí, ¿eh? Esta dimensión no la podemos perder y es su principal fuente de inspiración. Él dice que el ángulo recto es el ángulo del ser humano, pero que Dios, la línea de Dios es la línea curva, ¿no? Porque la naturaleza extrañamente te encuentras con el ángulo recto, ¿eh? A los que nos gusta pasear o trotar por los montes, observas, y es muy extraño que haya un ángulo recto, ¿eh? Lo que hay son formas curvas, orgánicas, redondeadas, y eso es lo que intenta reproducir en muchísimos de sus edificios y especialmente también en la Sagrada Familia, ¿no? Por lo tanto, hay un contemplativo, y especialmente el árbol. Sabemos que a uno de sus colaboradores dijo que su maestro era ese árbol que está delante de su obrador. O sea, el maestro de Gaudí era un árbol. Y de hecho toda la nave central de la Sagrada Familia tiene una estructura, como sabemos, de un bosque, ¿eh? Verdaderas columnas que luego tienen ramas y ramificaciones, y la verdad es que uno tiene la impresión de estar en un bosque de piedra construido a imagen y semejanza de los bosques que él contemplaba, el bosque de pinos, el bosque de encinas, el bosque mediterráneo, al fin y al cabo, ¿no? No podemos negar que para Gaudí la naturaleza es creación de Dios, ¿no? Y por lo tanto para él
ser original es tratar de ir al origen y tratar de reproducir lo mejor que se pueda esta belleza, que es la belleza de la naturaleza. Y para Gaudí la naturaleza es creación, ¿no? De esto no hay duda, no es panteísta, no es un autor agnóstico, pasa distintas fases, su espiritualidad, pero toda ella está nutrida de la cosmovisión cristiana y especialmente de un catecismo, que yo estudié atentamente, que es el que elaboró el arzobispo de Tarragona, Costa y Borràs. Publicó un catecismo en 1853, Gaudí tenía, como saben, un año, había nacido en 1852, viviría hasta el 26, y como todos los niños de esa época, aprendían de memoria ese catecismo. Y lo tenía en la cabeza, y eso esculpió la forma mentis de Gaudí y su manera de entender el mundo, Dios, el juicio final, el tratado de los novísimos o de lo que podemos esperar, ahora iré a ello en la fachada de la gloria, pero la fuente principal de inspiración es un catecismo que se había aprendido cuando tenía 5 o 6 años y que tenía en su mente. Lo que pasa es que en la mente de un genio eso da unos resultados extraordinarios, ¿no? Da unas formas y unas figuras que era impensable que pudiera tener estas repercusiones, ¿no? Por tanto, está el genio, está el contemplativo, ¿no? Hay una tercera dimensión que es naturalmente la del arquitecto teólogo, ¿no? Esta expresión ya aparece en mucha bibliografía, ¿no? Es un arquitecto, sí, y un arquitecto reconocido y un arquitecto que suscita interés en todo el mundo. Pero es un arquitecto guión teólogo. Esto sorprende, porque Gaudí no tiene una formación teológica formal. Es un arquitecto y un arquitecto laico. Nunca formó parte de ninguna congregación religiosa, no se le conoce una inclinación o vocación sacerdotal, incluso tenía el deseo de casarse, conocemos la que era la candidata, Papeta Moreu, que luego entró en una congregación religiosa y se hizo monja, ¿no? Y quedó en un estado laico y soltero Gaudí toda su vida. Pero tenía una formación teológica de tipo autodidacta. Y sabemos muy bien lo que leía y lo que además de este catecismo fue esculpiendo su mente, ¿no? Sabemos muy bien quién eran sus referentes, Torras y Bages, ¿no? El obispo Joan Baptista Grau, obispo de Astorga, y nacido en Reus, como también Gaudí, ¿no? Y por eso este contacto con las tierras leonesas y estas dos magníficas obras, ¿no? El Palacio Episcopal de Astorga y esta Casa Botines que nos acoge, ¿no? Pero sabemos muy bien cuáles eran sus lecturas, ¿no? Especialmente Dom Guéranger, ¿no? O especialmente la Biblia y particularmente el Apocalipsis, ¿no? Sabemos qué Biblia leía, ¿no? Lo que pasa es que hay una dificultad enorme. ¿Cuál? Gaudí prácticamente no dejó ningún escrito. Hay otros creadores que nos ayudan a entender su alma. ¿Por qué? Porque hacen un diario, elaboran mucho texto y por tanto van explicando lo que les pasa, lo que leen, lo que encuentran, las conversaciones. Imaginen, por ejemplo, una figura como Kafka, ¿no? Pues Kafka tiene sus diarios y uno puede ver en los diarios qué está leyendo, ¿no? O qué le ha ocurrido, ¿no? O qué ruptura afectiva ha tenido, ¿no? En cambio, en el caso de Gaudí hay un enigma, porque solo disponemos de un texto que es el manuscrito de Reus. Y es un texto que se conserva en la ciudad de Reus, muy breve por otro lado, titulado Ornamentación, donde desarrolla algunas ideas sobre lo que debe ser un templo como lugar de experiencia y de encuentro personal con Dios, ¿no? Pero claro, es un texto que Gaudí tiene 26 años, ¿no? Es un texto que se publica en 1870, lo escribe en 1878. Hay largos periodos que ignoramos lo que le pasa y eso genera todo tipo de conjeturas, hipótesis, pero realmente no tenemos la constatación de que estas conjeturas o hipótesis fueran reales, ¿no? ¿Qué nos ayuda? Los colaboradores. Afortunadamente tuvo muchos colaboradores, habló con muchos de ellos, de sus proyectos, de su estado de ánimo. Era también, le llaman, un Sócrates a pie de obra, ¿no? Porque no escribía, pero hablaba mucho. Y por lo tanto sus discípulos, pues Bergós, Martinell, Matamala, tomaron nota y escribieron
Puigboada, pensamientos, ideas que supuestamente salían de la boca de Gaudí, supuestamente, ¿no? Pero no tenemos la certidumbre, porque él no amaba la escritura, y por lo tanto no nos dejó textos, salvo algunas pequeñas cartas, muy pocas, el manuscrito de Reus, ¿no? Esto significa que para ahondar en esta dimensión del teólogo hay que ir a las fuentes de inspiración, ¿no? Además tenemos una dificultad, que fue cuando se quemó, un grupo de anarquistas quemó en el año 36 parte de la estructura de la Sagrada Familia y el estudio donde había los planos, las maquetas y también la biblioteca personal de Antoni Gaudí, con lo cual todavía la conjetura es más grande, ¿no? Entonces siempre hay el debate, ¿leyó a fondo a Santa Teresa de Jesús? Bueno, parece que a través de Enric d'Ossó llegó a Santa Teresa de Jesús, ¿no? ¿Conoció a San Juan de la Cruz? Bueno, parece que cuando estuvo en Puigcerdá en 1911 recuperándose de unas fiebres de Malta, pues un Camilo le fue leyendo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y parece que eso fue una fuente de inspiración de la fachada de la Pasión que realizó Josep María Subirats a partir de un esbozo de 1911. Pero bueno, son conjeturas, ¿eh? No sabemos realmente si leyó él directamente y subrayó el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, o las moradas de Santa Teresa de Ávila, o Ramón Llull, o Jaume Balmes, poeta de referencia también en el siglo XIX catalán. Pero está la figura del arqueólogo, del arquitecto teólogo. Hay una cuarta figura que es la del ciudadano comprometido. En algunas presentaciones de Gaudí se le presenta como un anacoreta y un solitario. Es falso. Es falso. Es verdad que Gaudí tenía carácter. Y él mismo lo dice. No he podido dominar mi carácter. O, cuidado, dice un pensamiento atribuido a él, que dice un discípulo que es Puigboada, ¿no? Pero en cualquier caso es consciente, humildemente, de la dificultad que tiene de dominar su carácter, ¿no? Por tanto, no debería ser fácil pues, llegar a acuerdos con él, y de hecho muchas de sus obras generaron todo tipo de polémicas, cuando no con el propietario, con un arzobispo, o con Enric d'Ossó, o con el mismo episcopal de Astorga, ¿no? En cualquier caso, fue un ciudadano comprometido. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque estuvo militando en distintas organizaciones catalanas, ¿no? Participó activamente, por ejemplo, en 2 centros excursionistas de Cataluña, ¿no? Apreciaba mucho la montaña, apreciaba mucho el excursionismo, ¿no? Sabemos que se comprometió activamente durante la Semana Trágica para crear una escuela y pagarla con su dinero para los hijos de los obreros de la Sagrada Familia. Una escuela con un tejado que es ondulante, precisamente, a imagen y semejanza del mar Mediterráneo, y que despertó la admiración de Le Corbusier. Dice, bueno, esto es extraordinario, ¿no? Y hay una reproducción al lado de la basílica, que no es la original, ni era el lugar, pero que reproduce esa escuela que hizo para los hijos de los obreros de la Semana Trágica en Barcelona. Luego sabemos de su compromiso por la Sagrada Familia, renunció a su sueldo para poder costear parte de las obras, ¿no? Fue a pedir él personalmente, ¿no? Con la ayuda del gran poeta catalán, íntimo amigo suyo, Joan Maragall, ¿no? Que murió en 1911, pero que aquí sí que Maragall le ayudó extraordinariamente y confió en la obra de Gaudí, ¿no? Se implicó en el congreso litúrgico que tuvo lugar en Montserrat, se implicó en el Ateneu de Barcelona, o sea, fue un ciudadano comprometido. Nunca se implicó políticamente. Esto también hay que subrayarlo, ¿eh? Lo intentó Prat de la Riba, lo intentó Francesc Cambó, sumarle a las listas para el Senado, para el Congreso de los Diputados, y Gaudí entendía muy bien cuál era su misión, su propósito, su llamada en el mundo, que tenía que ver, especialmente con los últimos años, con la Sagrada Familia, ¿eh? Que se convirtió en una especie de sacerdocio, ¿no? De dedicación íntegra, exclusiva. Fue a vivir allí, como sabemos, en un cuarto muy limitado, y además vivió en una situación de austeridad, casi de indigencia, dedicado unidimensionalmente a la basílica, ¿no? Por tanto, sí que hubo compromiso cívico, compromiso con, digamos, entidades y organizaciones de la burguesía catalana y del entorno de Barcelona, pero no hubo, y aquí sí que no hay duda, militancia política activa
ni en la Liga, ni en ningún otro partido de aquel momento, ¿no? Y luego hay la última dimensión, que es la que está más por explorar, que es la santidad de Gaudí. Hay genios, pero no todo genio es santo, ¿eh? Hay genios, pero no todo genio es santo. Ni todo santo es un genio, claro. Hay santos muy limitados intelectualmente y creativamente. Pero es que la razón de la santidad no es la creatividad, ¿no? Es el amor incondicional a los demás, ¿no? Y claro, eso sí que es una tarea que especialmente en los últimos años ha sido objeto de estudio, ¿no? Y de hecho la Positio ya fue presentada en Roma. En Roma hay dos comisiones, la histórica y la teológica, que tienen que discernir realmente si a lo largo de su vida desarrolló las denominadas virtudes heroicas, ¿no? Pues que incluye las virtudes cardinales, naturalmente las virtudes teologales, y hay testimonios, ¿eh?, de su caridad, de su pobreza, de su entrega, de su compasión, de cómo trataba a sus colaboradores, cómo trataba a su sobrina enferma de la que cuidó hasta el final, y todo eso, a partir de testimonios, permite construir una imagen, de decir, bueno, además de ser genio y de ser un contemplativo y de ser un comprometido, este hombre quizá además fue un santo. Y de hecho en muchas de los artículos que se publicaron inmediatamente después de su muerte, hablo del 11 de junio del 26, del 12 de junio, del 13, 15, 16, los tenemos todos recopilados, en varios periódicos, La Veu de Cataluña y otros, hay algunos que ya se refieren a su santidad. Dice, esta persona era un santo, ¿eh? Y este reconocimiento popular es lo que hizo generar la primera asociación orientada precisamente a la canonización y luego otra creada canónicamente, de la que formo parte, que está orientada precisamente a dar a conocer esta dimensión santa de Antoni Gaudí, ¿no? Por tanto, hay 5 planos aquí, ¿no? Segundo momento es entrar ya en la Sagrada Familia, ¿no? Sagrada Familia se la encargan a Gaudí cuando tiene 30 años. Uno se queda estupefacto cuando a 30 años alguien confía que ese arquitecto que ya ha elaborado proyectos interesantes, rupturistas, vanguardistas, innovadores, que se le encargue desarrollar la Sagrada Familia. 30 años. Hay varios periodos, ya lo sabemos, de realización, y un gran periodo lo compatibiliza con otras obras, especialmente en otros territorios y con otras obras encargadas por el señor Güell o el marqués de Comillas. Por tanto, realmente tenía una tarea casi diríamos, agotadora, ¿no? Pero agotadora, ¿no? El caso es que la Sagrada Familia se la encarga a los 30 años, será la obra de su vida, hasta los 73, y precisamente porque sufre el accidente y no puede acabar de desarrollar. De todos modos, Gaudí tenía muy claro que esta obra iba a trascender su vida, como las grandes catedrales góticas, dice, ¿no? Dice, bueno, mi jefe, refiriéndose a Dios, no tiene prisa. Por tanto, yo voy a aportar, pero habrá otros arquitectos, así lo dice claramente un pensamiento, que van a seguir, y otros escultores que van a seguir, y por tanto yo imaginaba que sería una construcción diacrónica, prolongada a lo largo del tiempo, y que además sumaría talento, creatividad de otros arquitectos, escultores, que irían complementando ese proyecto inicial. Eso, como pueden imaginar, genera mucha polémica, y siempre va vinculada a la polémica la Sagrada Familia, ¿no? ¿Por qué? Porque es siempre el debate de la fidelidad al proyecto original de Gaudí. Y aquí hay todo tipo de posturas, ¿no? Está, digamos, la postura más puritana y más literal, ¿no? Dice, bueno, Gaudí dijo esto, hay que hacer esto. Y luego está la postura que pretende abrir campos de creatividad más allá de lo que sugirió, ¿no? Pongo un ejemplo. La fachada de la Pasión. Fachada de la Pasión es obra de Josep María Subirats. Yo tuve la ocasión de conversar con él cuando estaba esculpiendo el Espíritu Santo, ¿no? Un hombre que se definía como agnóstico, grandísimo escultor. Estuvo muchos años al final de su vida esculpiendo lo que para mí es una obra extraordinaria, como saben, reconocida como Patrimonio UNESCO de la Humanidad, ¿no? La fachada de la Pasión, también la fachada del Nacimiento, ¿no?
Bueno, pues claro, para algunos esa fachada ya no tiene nada que ver con lo que Gaudí hubiera hecho. En cualquier caso, sí que representa el esbozo de Puigcerdà de 1911, porque dice, tiene que ser una fachada que exprese muerte, dolor, crucifixión, huesos. Dice, tiene que ser una enorme estructura ósea, hueso pelao, que genere casi temor y temblor, ¿no? Expresión muy paulina, ¿no? Y lo consigue. Subirás lo consigue. Ahora, ¿qué habría dicho Gaudí delante de la fachada de la Pasión? No lo sabemos, no lo sabremos nunca, ¿no? Porque ya no está, ¿no? ¿Qué dirá o qué diría Gaudí delante de la fachada de la Gloria cuando esté terminada y todavía no sabemos qué artista o artistas van a realizarlo? No lo sabemos, ¿no? En cualquier caso, sabemos cómo era la fachada del Nacimiento, que es la única que realizó. Y además no la terminó. De las 4 torres solo acabó la torre de San Bernabé. Las otras 3 torres no las pudo desarrollar, pero realmente hay un contraste enorme entre la fachada del Nacimiento y la fachada de la Pasión, ¿no? Por lo tanto, siempre ha ido acompañada esta construcción de polémica respecto a lo que es una correcta hermenéutica del proyecto inicial de Gaudí. Vale, ¿cuáles son las fuentes de inspiración? ¿Dónde podemos encontrar terreno seguro? En los álbumes del templo. Hay 4. 4 que se publican en vida de Gaudí. Un álbum del templo, aquí tenéis una portada, es un texto relativamente breve, 15-20 páginas, algunos fueron publicados en 4 lenguas, catalán, castellano, inglés, francés, y que describen todo el proyecto de la Sagrada Familia, incluso con imágenes. Hay uno en el 14, 1914, otro en el 17, otro en el 22-25, todo esto es en vida de Gaudí, y otro posterior en el 29. Estas son las fuentes. Dice esto, damos por hecho que Gaudí lo supervisó, no lo escribió él, escribió su secretario, pero lo dictó, y allí es donde está descrito cómo tiene que ser el templo, qué altura tiene que tener, cuántas torres, cómo tiene que ser la fachada de la Gloria. La parte dedicada a la fachada de la Gloria, que yo le dediqué mi tesis, no llega a ser 3 páginas. La tesis tiene 849 páginas, pero la descripción de lo que es, cómo tiene que ser, son 3 páginas. Luego se publicaron otros álbumes posteriormente, pero los que son más fiables son los que supervisó Gaudí durante su vida, que es hasta 10 de junio del 26. Esa es la fuente primaria de inspiración. Por lo tanto, todo lo que voy a decir de la fachada de la Gloria se nutre de lo que dicen los álbumes del templo, ¿no? Entre los 3 casi no hay diferencias, porque podría haberlas también. Dice, bueno, en el 14 dice A, pues luego en el 17 ha cambiado, porque Gaudí era muy perfeccionista y meditaba muy profundamente cada una de las operaciones que hacía, de tal modo que no era un trabajo estático. Esto es propio de una mente brillante. Los neurólogos dirían donde hay muchas sinapsis e interconexiones y va creando sobre la marcha, ¿no? Con lo cual podría ser que hubiera diferencias entre el 14, 17, 22, 25. No las hay apenas, lo cual nos da cierta seguridad de dónde tiene que ir cada cosa y del proyecto y el fin que tiene esta fachada, ¿no? Por otro lado, hay otras fuentes, que son ya los colaboradores en vida, que explican en sus textos y escritos cómo tiene que ser esta fachada. Y esto ya son obras posteriores, ¿no? De Bergós, Martinell, Puigrovira, Matamala, discípulos, arquitectos, que a través de las conversaciones pues explican cómo tiene que ser esta fachada, que complementa lo que dicen los álbumes. No hay más. Estas son las fuentes originales, ¿no? Lo digo porque cuando se desata la polémica en los periódicos respecto a si tiene que haber o no una pasarela, si tiene que haber una explanada, si la fachada tiene que tener estos metros, no, todo lo que hay está en los álbumes, ¿no? Y relativamente es muy poca información. Luego hay áreas de esta fachada donde no están descrito lo que tiene que haber ni cómo tiene que formarse, ¿no? Lo cual deja espacio a la creatividad. Dice aquí, el artista, el arquitecto, no aclaró cómo tiene que hacerse. Y eso activa la creatividad del arquitecto jefe actual, Jordi Faulí, y de sus colaboradores, buscar soluciones que no están contempladas en el álbum, ¿no?
Bien, vamos a ver esta fachada, pero al menos tenía que decir claramente cuáles son las fuentes, ¿no? La fachada tiene un nombre, que es la fachada de la gloria, o pórtico de la gloria, o fachada principal, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Lo dice muy bien el álbum. El objetivo es presentar cuál es el fin de la vida humana. Es decir, responder a la pregunta hacia dónde vamos. Esta es la principal finalidad de la fachada. Que cuando se acerque el peregrino o el turista y contemple la fachada, pueda responder a la pregunta, ¿cuál es el fin de la vida humana? El telos, dirían los filósofos griegos, ¿no? La finalidad, el propósito, ¿no? Naturalmente, según Gaudí, ¿eh? Y el propósito de la vida humana, según Gaudí, es participar de la gloria infinita de Dios. Este es el propósito final. Lo que pasa es que para participar de esta gloria infinita de Dios, Gaudí plantea toda una mistagogía, toda una pedagogía en piedra. Va explicando de una manera sintética cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, qué virtudes, qué obras de caridad, qué tenemos que orar para poder participar de esta gloria infinita de Dios, de un modo ya en el presente, pero de manera definitiva después de la muerte. Este es el propósito, ¿eh? Mostrar cuál es el fin, el propósito de la vida humana. Por lo tanto, tiene una finalidad muy clara, ¿eh? Y Gaudí tenía esta dimensión catequético-pedagógica, ¿no? De ir presentando en la piedra los grandes misterios del credo de Nicea, ¿no? Y de algún modo para que todo el mundo, especialmente el vulgo, o la persona que no ha sido ilustrada porque no ha sido formada en un seminario, pueda tener orientaciones de cómo vivir, ¿eh? Funciona como una brújula, ¿no? Entonces, yo veo en la fachada de la gloria la confluencia de tres tratados de teología. Por un lado está el tratado de escatología. La escatología, como saben, responde a la pregunta ¿qué podemos esperar? Es un tratado dentro de la facultad de teología. Gaudí nunca estuvo en una facultad de teología, pero los que hemos estado 7 años sabemos que hay un tratado, que es el de escatología, que trata de responder a la pregunta ¿qué podemos esperar? Es la pregunta, recuerden, la tercera pregunta que se formula Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Qué podemos esperar después de nuestra muerte? Y Gaudí responde en esta fachada, y responde inspirado por el catecismo de Costa y Borràs, ¿no? Pues podemos esperar un juicio final, podemos esperar la gloria infinita del cielo, podemos esperar el purgatorio y también podemos esperar el infierno, y así se contempla en los álbumes, ¿no? Por tanto, dibuja una especie de cartografía del más allá en estos 3 planos, ¿eh? Cielo, purgatorio e infierno, ¿eh? Que veremos a disposición, que es vertical, no es horizontal, ¿eh? En la mayoría de catedrales, empezando por la de León, pero el lunes estábamos en Notre Dame con mi esposa aquí presente y también me fijé atentamente, y también pasa en la catedral o en el pórtico de la gloria de Santiago, ¿no? Que el esquema es horizontal, ¿no? Está Cristo que juzga, ¿no? Y a su derecha los redimidos y a su izquierda los condenados, inspirándose en el Apocalipsis, ¿no? Este no es el esquema de la fachada de la gloria, es vertical, ¿no? Lo que verá el peregrino es la gloria, y en el subterráneo, debajo de la explanada, es donde estará el infierno, que se observa a través de unas claraboyas, pero si no estás atento no lo observarás. Con lo cual algunos dicen, bueno, pero para Gaudí no existe el infierno está debajo y es muy pequeño, pero cabe la posibilidad. Pero hay infierno en la fachada de la gloria, ¿no? Lo que pasa es que ocupa, incluso diría, en porcentaje, una parte muy diminuta de lo que es la fachada y además oculta, ¿eh? No tiene una dimensión izquierda-derecha, sino verticalidad, que es lo propio de la Sagrada Familia, la verticalidad de acercamiento a Dios, entendido que está en la casa del cielo, ¿no? Por lo tanto, por un lado está el tratado de escatología, no cabe duda. Es una fachada que indica o trata de responder a la pregunta ¿qué podemos esperar? A la luz del Apocalipsis, que es el gran libro, último libro de la Biblia, que inspira a Gaudí, ¿no? Pero hay otro tratado, que es el de teología moral, porque nos explica cómo debemos vivir para merecer esta gloria.
Por tanto, hay toda una descripción de qué virtudes debemos cultivar, qué obras de misericordia tenemos que desarrollar, y así están contempladas: 7 obras de misericordia corporal, las 7 obras de misericordia espiritual. ¿Qué tenemos que rezar? Y así descenderá el credo desde las alturas, el credo de Nicea. ¿Qué sacramentos tenemos que practicar? Por lo tanto, hay toda una descripción de todo aquello que puede ser indicador para merecer esa gloria, lo cual no depende en último término del ser humano, porque también están los dones del Espíritu Santo representados, que son 7. Aquí el factor número es muy importante en esta fachada, especialmente el número 7. Lo verán: 7 puertas que corresponden a los 7 sacramentos. La puerta central, la Eucaristía, sacramento fundamental. Encima de cada puerta, las 7 peticiones del Padre Nuestro. Encima de cada puerta. Bien, pero es que además hay 7 columnas, y en cada columna hay en la base los 7 pecados capitales, en el intermedio los 7 dones del Espíritu Santo, y en la parte superior las 7 virtudes, 4 cardinales y 3 teologales, que nos deben elevar al reino de la gloria, ¿no? Por lo tanto, el hombre lo que intenta es decir: bueno, podemos esperar eso, pero te doy una brújula. Te doy una brújula para indicar cómo vivir para ya participar de la gloria en este mundo, pero definitivamente después de la muerte, ¿no? Y ahí se pone de manifiesto toda su lectura de este catecismo, porque cuando uno ha leído este catecismo, que lo tenemos, esto sí que lo tenemos, de 1853, y ve el esquema del álbum, dice que hay un paralelismo, que es precisamente la tesis que traté de defender cuando defendí esta tesis, ¿no? Que la fuente de inspiración era un texto que inspiró a Gaudí cuando tenía 5 años o 7. La fachada de la gloria, digo, ¿no? Por tanto, hay teología moral. Curioso, no están los 10 mandamientos. En la fachada de la gloria hay muchos elementos, pero no están los 10 mandamientos. Están las 8 bienaventuranzas, están las obras de caridad, están, por supuesto, las virtudes, están los dones del Espíritu Santo, está el credo, está el Padre Nuestro, en 49 lenguas en la puerta central, pero no están los mandamientos. La pregunta es ¿por qué? Porque sí que estaban en el catecismo de Costa y Borràs. Entonces aquí significa que Gaudí interpreta aquello de San Agustín, ¿no? Lo esencial es amar. Si tú amas, si amas, ya es suficiente para merecer esa gloria, ¿no? Por lo tanto, que el amor trasciende la legalidad, o que el amor va más allá de la ley, ¿no? Pero no están descritos los 10 mandamientos, como sí que están en el catecismo de Costa y Borràs, ¿no? Pero todavía otro dato que vi. En el catecismo de Costa y Borràs está el limbo. Ojo, está el limbo. Que entonces se contemplaba que iban las almas que no han sido bautizadas, ¿no? No está en la fachada de la gloria el limbo. No se contempla, no habrá una representación del limbo, porque no está. Gaudí no la contempló. Por lo tanto, con esto quiero decir que tampoco fue mimético, sino que hizo su lectura, y mucho antes que una comisión del Vaticano suprimiera el limbo por considerar que no había suficiente fundamento bíblico y teológico, mucho antes que esto, porque esto es durante el pontificado de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, pues Gaudí dice: no, esto no estará en el tratado de la escatología. Por lo tanto, a cierto punto algunos teólogos dicen que Gaudí no tenía una formación teológica, pero anticipó ideas y desarrolló ideas respecto a cómo debemos vivir y qué podemos esperar, que son muy cercanas al espíritu innovador del Concilio Vaticano II y algunas de sus constituciones. Estamos hablando del año 62, 63, 64, ya con el pontificado del Papa Pablo VI, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque no fue tampoco solamente inspirado por esa teología que calcó, sino que introdujo elementos, a pesar de no ser teólogo, que luego quedarán expresados en esta fachada, ¿no? Por lo tanto, esta fachada todavía hay un tercer y último tratado, he dicho el de escatología, he dicho el de teología moral, que es, hay una teología de la historia. ¿Hacia dónde va la historia de la humanidad? Y aparece la pareja principal, Adán y Eva, y indica un camino, y el camino es un camino de esperanza, es una fachada de esperanza. Para Gaudí el final de la historia no es el precipicio, no es la noche oscura, no es el Gólgota, es la gloria. Lo que pasa que hay un tortuoso camino hacia ese fin, ¿no?
pero es una fachada que, además de la gloria, es una fachada que transmite esperanza, ¿no? Por tanto, indica también una teología de la historia, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos, ya no individualmente, sino colectivamente como humanidad, ¿no? Eso le llamamos teología de la historia. Y de nuevo la fuente de la inspiración es el Apocalipsis, ¿no? Bien, ¿qué hay en esta fachada? Este es el propósito y esos son los tratados que hay, ¿no? ¿Qué hay en esta fachada? ¿O qué verán cuando esté definitiva, ¿no? De momento hay una gran complejidad respecto a, sobre todo, los permisos para desarrollarla. Saben que hay dos fachadas, la fachada del nacimiento, como he dicho, que es luz, primavera, nacimiento, el Belén, la encarnación. Por tanto, uno de los dogmas fundamentales del cristianismo. Prólogo según San Juan, ¿no? Y la palabra se hizo carne. Es la fachada de la encarnación que expresa la dimensión primavera. Aquí empieza todo. Es la que hizo Gaudí. Y es la que ya ha merecido, entre otros, el Patrimonio UNESCO de la Humanidad. Luego está la fachada de la pasión. Es la antítesis. Muerte, dolor, sufrimiento, Gólgota, noche oscura, huesos. Es A y no A, ¿no? Si yo fuera hegeliano diría que es tesis y antítesis, ¿no? Una es luz, primavera, naturaleza exuberante, especialmente en Las Puertas, obra de Juro Sokto, que es una obra extraordinaria de un converso, colaborador japonés o coreano, que inspirándose en Gaudí se convierte al cristianismo y que indica vitalidad. En cambio, la fachada de la pasión es muerte, es crucifixión, es especialmente los relatos de la pasión de los sinópticos que inspiran cada una de las fases del proceso de pasión, una fachada que impresiona. Vale, y la fachada de la gloria es sintética, porque es la fachada que indica o tiene que expresar la gloria de Dios. Muy bien, ¿y qué es la gloria para Gaudí? Dos palabras, luz y plasticidad. De lo poco que sabemos de la idea de gloria, de qué tenía en la mente Gaudí cuando dice gloria. Plenitud, un estado extraordinario de paz, de serenidad, de amor pleno, pero utiliza dos palabras, luz, por tanto tiene que ser muy luminosa, y plasticidad. ¿Plasticidad qué es? Es cuerpos en movimiento que adoptan formas distintas, ¿no? Es distinto de la elasticidad y de la ductilidad, pero plasticidad significa capacidad de adoptar formas distintas sin romperse, ¿no? Esto es muy plástico, ¿no? Puedes darle forma y por tanto no es estático, no es hierático, no es rigorista, no es, de algún modo, la muerte es la antítesis de la muerte, ¿no? Que es un cuerpo tieso, quieto, inexpresivo, ¿no? Pero quiere representar la gloria. Claro, el problema uno es ¿y cómo se representa eso? ¿Y cómo se representa en piedra? Porque uno incluso musicalmente puede experimentar ese momento de gloria, ¿no? Pues estoy escuchando la Ave María de Schubert, ¿no? Y eso me transporta al séptimo cielo, que diría Dante, ¿no? La música tiene este poder de transportar, ¿no? Pero la piedra, la arquitectura, con lo que pesa, con lo opaca que es la piedra, ¿cómo expresar la gloria, ¿no? Y cómo expresar los cuerpos gloriosos, la resurrección de la carne, que por definición tienen que ser cuerpos sutiles, permeables, luminosos. ¿Cómo expresarlo eso en la piedra, ¿no? Por tanto, la tarea es enorme, ¿no? Porque además la idea de Gaudí es que cuando se acerque el turista por la explanada y contemple el cielo, quiera estar ahí. Vea algo tan maravilloso que diga, ¿qué tengo que hacer para poder gozar de esa fiesta eterna? Entonces, cuando Gaudí plantea, pues mira, de entrada las obras de misericordia, consolar al que está afligido, enseñar al que no sabe. ¿Lo estás haciendo? Rezar el credo, el Padre Nuestro. Te da una brújula, pero en cualquier caso quiere atraer al peregrino a ese espacio, ¿no? Y además hay un momento en la entrada de la fachada que hay las tumbas. Esto lo dicen todos los álbumes. En la fachada, en la entrada, cuando uno se acerque por la explanada, encima de la calle Mallorca, verá tumbas. No se sabe de quién, igual de mecenas, pero en cualquier caso tiene que haber tumbas, porque se produzca el memento mortis, ¿no? Recuerda que tienes que morir.
No vivas de espalda a la muerte. Recuerda que tienes que morir. Y por lo tanto, no te evadas, no esquives a la muerte, ¿no? Piénsalo, reflexiona. Y por lo tanto estarán allí las tumbas para que te acuerdes de que eres mortal y active en ti el interrogante, ¿qué puedo esperar? Mires arriba y veas los cuerpos gloriosos, ¿no? Y puedes esperar esto. Por tanto, no te desesperes, hay esperanza, ¿no? Pero aquí te indico un camino. Esta es la idea de la fachada de la gloria, ¿no? Por lo tanto, recordar la muerte, pero no como destino final, sino como transición a un orden superior, ¿no? Vale, ¿cómo imagina ese cielo, ¿no? Aquí la Comisión Teológica tuvimos muchísimas discusiones, ¿no? Porque en muchas representaciones iconográficas del cielo cristiano, más que suscitar atracción, suscita aburrimiento. Dice, yo no quiero estar allí. Cuerpos hieráticos, quietos, con ángeles que vuelan, pero que ni siquiera se miren ni sonríen. Dice, bueno, y esto eternamente, ni hablar, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo debe ser para suscitar el deseo de formar parte de esa gloria, ¿no? Y ahí el debate es muy serio, y este debate es clave para inspirar a los artistas que deberán, o artista que deberá desarrollar estos cuerpos escultóricos, ¿no? Entonces la comisión dijimos, hombre, de entrada tiene que ser un ámbito muy poblado, no puede ser un cielo vacío. Por lo tanto, que el destino a la gloria es para todos, es universal. Aquí no se excluye a nadie. Tiene que haber blancos, negros, asiáticos, tiene que haber jóvenes, tiene que haber ancianos, pobres, ricos, tiene que haber casados, tiene que haber solteros, tiene que haber santos y santas de toda la orbe. No podemos hacer un ámbito de exclusión, ¿no? Porque esto naturalmente no representa el destino universal. Todos están llamados a participar de esta gloria, ¿no? Claro, por lo tanto tiene que ser muy cosmopolita, muy universal, ¿eh? Por otro lado tiene que ser una enorme fiesta, ¿no? La idea del banquete está muy presente como imagen, como alegoría de la vida plena, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber movimiento, tiene que haber abrazos, tiene que haber besos, tiene que haber complicidad, tienen que ser cuerpos que se relacionan entre sí y sobre todo tiene que haber cuerpos, porque eso sí que Gaudí no lo cuestiona, la resurrección de la carne, ¿eh? Y por lo tanto el dogma de la resurrección de la carne tiene que estar representado ahí. No hablamos por lo tanto de una inmortalidad del alma, mucho menos de una reencarnación. Todo esto son lecturas que están fuera del esquema mental de Gaudí. El esquema mental de Gaudí es la resurrección de la carne. Por lo tanto, tienen que ser cuerpos enormes, dice, pero sutiles, ya, pero por otro lado tienen que estar hechos a partir de piedra, ¿no? ¿Y eso cómo se va a conseguir? Por un lado tiene que haber eso. En los álbumes habla de que el cielo tiene que haber doctores de la Iglesia, santos, santas, mártires, tiene que haber naturalmente los santos anónimos, pero hay todo un dibujo de un ámbito muy poblado y donde uno vea posibilidades, ¿no? Luego está el purgatorio. En la fachada de la gloria está el purgatorio también, que describe en el álbum como un ámbito de transición. Por lo tanto, en el purgatorio no te quedas, sino que transitas solo hacia la vida plena. Por lo tanto, tienen que ser cuerpos que miran hacia arriba, pero por otro lado, todavía no se han liberado de esas impurezas o de esas dificultades para poder participar de la gloria, ¿no? Qué sé yo, resentimientos, rencores, remordimientos, pero de algún modo tiene que haber un proceso de transición, ¿no? Por lo tanto, hay posibilidades, ¿no? Y eso tendrá que representarse también. El purgatorio, ¿no? Que lo sigue contemplando como una estancia de la vida de ultratumba el mismo Concilio Vaticano II, ¿no? Y luego la posibilidad de la resistencia al amor de Dios y la posibilidad del naufragio, ¿no? Por eso también es la fachada de la libertad. Gaudí no contempla el mundo como un teatro de títeres, ¿no? Dios va moviendo los hilos de tal modo que usted no tiene libertad, usted tiene libertad. Y puede decidir vivir conforme al amor universal y puede negarse a amar y puede destruirse a sí mismo. Cabe la posibilidad de la destrucción. Por tanto, cabe la posibilidad de la desesperación infinita, que sería el estado que denominamos infierno. Sin embargo, aquí también tuvimos mucho debate, pero debates de esos teológicos interesantísimos, ¿no?
Tal modo que alguno de los teólogos de la comisión decía, el infierno tiene que estar vacío. Caramba, esto es interesante. Podría no haber nadie. Es verdad, podría no haber nadie. De hecho, en el Nuevo Testamento solo se garantiza el cielo al ladrón que está al lado colgado de la cruz de Jesús, tú estarás conmigo en el paraíso. Al único. A ningún discípulo se le garantiza, a ninguno. Pero tampoco se garantiza a nadie el infierno. Hay toda la hipótesis del infierno vacío. Y sin embargo, otros decían, no, tiene que estar lleno y con nombres y apellidos. Hombre, por el amor de Dios. Esto es el infierno de Dante. En la Divina Comedia, tampoco sabemos hasta qué punto Gaudí leyó la Divina Comedia de Dante, pero parece que no fue su fuente de inspiración. Porque Dante sí, no cabe duda, pone nombre, apellidos, como sabemos, emperadores romanos y luego sus enemigos personales, todos al infierno, naturalmente, ¿no? Pero claro, esto es un infierno tan antropomórfico, tan ridículo, que en lugar de despertar aversión lo que genera es comicidad, ¿no? Entonces lo que teníamos claro es que cuando presentemos este infierno a los futuros artistas o artista, hay que ser fiel a lo que dice Gaudí. Gaudí lo describe en el álbum como un ámbito donde el ser humano ha perdido su dignidad. Se ha bestializado, ha perdido su condición humana y por lo tanto ha perdido, digamos, su dignidad, ¿no? Habla de figuras monstruosas, habla de figuras deformes, habla de figuras que no puedan ser identificadas, cuidado. Si hay una tentación, pues ahí estará Hitler, ahí estará Stalin, ahí estará Mussolini, ahí estará Pol Pot, ¿no? Uno puede ir identificando figuras. No, esto no será fiel al álbum. Ahora, Gaudí no lo imagina vacío tampoco, porque en los álbumes están figuras, los cismáticos, los herejes, los heterodoxos, y eso nos generó una gran discusión en la comisión teológica, ¿no? Porque, hombre, el templo de la Sagrada Familia es un templo católico, es un templo expiatorio, es basílica, consagrada por Benedicto XVI, estábamos presentes en aquel momento, pero lo visitan luteranos, ortodoxos, taoístas, hindús, budistas. Entonces, cuidado, qué figuras situamos en este espacio, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que habrá un debate muy serio respecto a qué representaciones tiene que haber en el subterráneo. Porque esto, como digo, estará por debajo, pero será un friso enorme al lado de la calle Mallorca, ¿no? Por lo tanto, por un lado, y voy terminando, están estos tres niveles, ¿no? Y hay una gran discusión ya respecto a cómo hay que representarlos, ¿no? ¿Qué hay más en esta fachada? Y voy terminando. Hay sobre todo un elemento muy clave, que es, como digo antes, la pedagogía, ¿no? Cómo vivir. Por ejemplo, tiene un lugar especial el trabajo. Esto, una parte de la fachada hay los oficios del agua y los oficios del fuego. Así los imaginó él, ¿no? Los oficios que trabajan con el fuego, pues que sea un herrero, y los que trabajan con el agua, pues un pescador, ¿no? Porque para Gaudí el trabajo es un camino hacia Dios también. El trabajo santifica para Gaudí. Y por lo tanto es un elemento que co-creas con Dios la realidad, ¿no? Es decir, no hemos venido a ser espectadores, a sentarnos y a mirar por el balcón lo que pasa. Hemos venido a transformar, a mejorar, a co-crear la realidad, ¿no? Y en la medida en que uno se entrega y entrega sus dones, como médico, como escultor, como paleta, como enfermera, pues de algún modo esto ya le hace merecedor de la gloria de Dios, ¿no? Ahora, el gran debate es qué oficios hay que poner. Si ponemos oficios del siglo XIX que ya prácticamente nadie está desarrollando, o hay que poner en la fachada oficios que son los que la mayoría de personas hoy desarrollan, ¿no? Claro, Gaudí murió en 1926. En el año 1900, de cada 10 trabajos, solo uno era intelectual. Los 9 eran de tipo manual. Por lo tanto, trabajar la tierra, trabajar la madera. En el año 2000, de cada 10, solo uno es manual. La mayoría están en oficinas, están en administración. Entonces, ¿qué tipo de trabajos hay que poner para que el espectador diga, ah, caramba, ya a través de mi trabajo ya estoy de algún modo participando o mereciendo esta gloria, ¿no? En la medida que lo hago bien, que me entrego,
que miro de mejorar el mundo con mi acción y con mi dedicación, ¿no? Todo esto son debates que hemos tenido muy a fondo, y termino ya con las imágenes y también el debate terminológico, ¿no? Los dones del Espíritu Santo son 7, sí, estarán en la fachada de la gloria. Ya, pero ¿qué nombre ponemos? Uno de ellos es el temor de Dios, timor Dei, ¿no? Ya, claro, pero temor de Dios, ¿cómo lo hacemos para que no entiendan que es miedo a Dios, ¿no? Sino respeto, veneración al totalmente otro, ¿no? ¿De qué manera hay que ponerlo para que hoy sea comprendido de una manera que es distinta del año 21, 22, 26, ¿no? Por tanto, siempre aquí hay un trabajo, los teólogos italianos hablan del aggiornamento, ¿no? Cómo poner al día esas intuiciones de un hombre que murió en 1926. Por tanto, en su esquema está el Concilio de Trento, Concilio Vaticano I, el Sílabus, Torras y Bajas, el obispo de Vic y Josep Baptista Grau, ¿no? Son sus fuentes. Por tanto, es un debate serio el terminológico, ¿eh? ¿Qué nombres ponemos y qué fórmula del credo y qué fórmula del Padre Nuestro? Son debates ya más, digamos, de altura teológica, ¿no? En este último momento es cuando les presento estas pequeñas imágenes. Este es el álbum, ¿eh? Un álbum, esta es una representación en el mismo álbum hay representaciones de cómo tiene que ser la Sagrada Familia, ¿no? Y ahora verán la fachada de la gloria, la maqueta que se conserva, que es esta. Esta es la maqueta que se conserva de la fachada de la gloria. Las torres naturalmente tienen que elevarse y hay estas 16 tubos o linternas que llamamos, ¿no? Que es la suma de 9 jerarquías angelicales más los 7 días de la creación, ¿no? Estos, como digo, estos 16 tubos que bajarán desde arriba abajo. Está también la nube, así la contempla, a través de la cual se manifiesta Dios, y el credo en latín que va descendiendo desde las alturas. Todo esto estará en la fachada de la gloria, ¿no? Esta es la imagen que ahora tienen en su mesa los arquitectos que están desarrollando el proyecto de lo que es la fachada terminada. Las 4 torres, San Pablo, San Pedro, Santiago el Mayor, San Andrés, y luego, como ven, hay al lado hay como 2 capillas, ¿eh? El baptisterio y la capilla penitencial, ¿no? Ven las columnas, hay 3 niveles de columnas, 7 columnas de entrada, 8 columnas posteriores y finalmente 14 que están adosadas al final, ¿no? Esta será la entrada a través de la explanada, la fachada de la gloria. Aquí tienen otra representación con el credo. La figura central es la del Padre Eterno, las 4 torres y las distintas columnas con los dones del Espíritu Santo, cada una son 7, con las virtudes, como decía, y los pecados capitales en la parte inferior, que sería la que linda con el infierno, ¿no? Ven otra parte, que es la parte interior, una vez vaciada las columnas y vaciadas las torres, donde ven Adán y Eva, al principio de la historia, el taller de José y María, San José y Jesús, la Virgen María, Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Eterno. En cada fachada hay una representación de la Trinidad, ¿eh? La Trinidad es otro de los dogmas centrales en la mente de Gaudí. Dios es una comunidad de personas en el amor, Padre, Hijo y Espíritu. Y en las 3 fachadas aparece la Trinidad y también la torre central o torre de Jesucristo, ¿no? Y aquí ven comparadas las 3 fachadas, ¿eh? La fachada del nacimiento, que es la que hizo Gaudí, todos la conocen, la fachada de la Pasión, esta estructura ósea de Josep María Subirats, extraordinaria a mi juicio, y la más grande, la principal y la última, que es la fachada de la Gloria, que es la que he tratado al menos de explicar su fin y su orientación. De nuevo la maqueta con las nubes, de nuevo la misma fachada con las distintas jerarquías, los días de la creación. Y quiero mostrarla, con esta termino, que es la maqueta final, ¿eh? Esta torre es la torre de Jesucristo, que es la que, si todo va bien, se acabará en junio,
y que tendrá un mirador espectacular, la cruz de 4 brazos, que la vemos en la Casa Batlló, la vemos en el Parque Güell, es muy típica de Gaudí. Se podrá entrar en esta cruz, en cada brazo entre 7 y 8 personas, serán transparentes y tendrá pues una dimensión, digamos, panorámica y 360 grados y permitirá un cambio en el skyline de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y esto sería la obra de Gaudí terminada. La pregunta del millón es ¿cuándo? Y aquí, naturalmente, es muy temerario responder. Ya dieron respuestas antes de la epidemia, ¿no?, del COVID, ¿no? Y eso paralizó las obras, también paralizó el calendario. Luego hay muchas variables que no se controlan, los permisos municipales, variables que tienen que ver con la elección de los artistas, variables que tienen que ver especialmente con el fondo económico, que ahora ya no es variable, pero durante muchos tiempos lo ha sido a lo largo de la construcción de la Sagrada Familia. No había dinero, no había recursos, por lo tanto se paralizaban las obras, ¿no? Algunos hablan de 10 años, Jordi Faulí habla de 12, en cualquier caso se culminará la torre, pero la fachada de la Gloria podría ser 2036, 2037, es muy difícil arriesgarlo. Pero sí que está en proceso la elección de los artistas. De qué artistas o artista tendrá el valor, la creatividad, el ingenio y, por otro lado, la audacia de poder desarrollar todos estos grupos escultóricos, cielo, purgatorio, infierno, y que realmente sea fiel al proyecto originario de Gaudí. Muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias.